Hola, ¿cómo están de nuevo? Bueno, de nuevo nos toca vernos, si es que se puede decir vernos, comunicarnos, si es que se puede decir comunicarnos de esta manera. Creo que hemos hablado ya respecto a esto, son las posibilidades que tenemos y venimos intentando hacerlo de la mejor manera posible, intentando que ustedes a través del grupo WhatsApp, a través de la aula virtual, vayan encontrando un ritmo más o menos posible en este contexto tan complicado. A mí me toca hacer ahora una pequeña introducción a la unidad 2. La unidad 2, lo adelanto, es que la estoy abriendo en mi computadora. Es una unidad que centra los debates en relación a la libertad de expresión, ¿sí? La unidad 2 tiene como eje la libertad de expresión y vamos a ver que muchos de los contenidos que se van a desarrollar en la unidad 2 van a atravesar toda la asignatura, todos los que vienen después. Entonces, si después nos vamos a ocupar del acceso a la información pública, si después nos vamos a ocupar de la censura, si después nos vamos a ocupar de la protección del honor, digamos, y de lo que ha sido el derrotero histórico en relación al delito de desacato, en relación a las calumnias e injurias, todas figuras legales, pero también que tienen por detrás consensos políticos y tramas sociales que motivaron que se vayan derogando algunas de las figuras y que hacen el ejercicio cotidiano del trabajo del periodista. Entonces, esta unidad es una unidad que conceptualmente es central, porque lo que podamos aprender en profundidad en esta unidad, luego lo vamos a ir volcando, lo vamos a ir viendo en relación al resto de las unidades. Entonces, aquí vamos a proponer la lectura de dos textos. Uno de esos textos está escrito por Loretti y Lozano, que son dos conocidos investigadores, académicos, periodistas también, en el caso de Lozano, que escriben sobre estos temas y que vienen trabajando hace mucho tiempo en relación al derecho a comunicar. Uno de esos textos respecto al derecho humano a la comunicación, que es algo, una de las preguntas, uno de los interrogantes que vamos a dejar sentado en este seminario es cómo podemos pensar, si es que es posible pensar y qué consecuencias tiene en términos de diseño de políticas, de intervenciones estatales, pensar a la comunicación como derecho humano. Uno de esos libros que lo muestro por aquí, y lo muestro por aquí porque de paso digo, si es que alguien puede conseguir este libro en PDF, nos haría un gran favor, porque este libro condensa mucho del contenido de la materia. En las otras unidades tenemos algunos de estos capítulos de este libro que lo vamos nutriendo con otra bibliografía, pero podría decir que es como la bibliografía central, ¿sí? El artículo digamos, sobre el que voy a referirme muy brevemente es un artículo que se publica en 2012, si no me equivoco, un par de años antes de la publicación de este libro. Digamos, este libro recoge ese artículo como un capítulo, lo actualiza, pero es básicamente el mismo. Yo lo voy a estar subiendo al aula. La pregunta principal es, bueno, estudiar la libertad de expresión implica sumergirnos, ir un poco a la historia del término libertad de expresión, del contenido, digamos, que tiene la libertad de expresión, remitirnos a luchas políticas, remitirnos a procesos históricos, remitirnos a tramas sociales que luego, ¿sí?, devinieron en instrumentos normativos, en leyes, en modificaciones. Entonces, la libertad de expresión tiene un origen histórico en el que no voy a adentrarme, pero sí quiero detenerme en tres etapas históricas que también me parece relevante porque van a marcar transversalmente los contenidos que vienen después en la asignatura. La libertad de expresión, como la conocen, digamos, tiene un origen, quizás se puede decir, muy vinculado, muy enlazado con la tradición liberal, ¿sí? Es una de las grandes demandas que sostienen las revoluciones liberales, diría el historiador Hobsbawm, sostiene muchas las revoluciones burguesas, de la Revolución Francesa, la Revolución Estadounidense en el siglo XVIII, y se inspira
en esta concepción clásica tradicional en lo que se conoció como la teoría del Free Speech Tradition, ¿sí? Que es la teoría del orador en la esquina, la teoría que demanda al Estado abstenerse, no actuar y permitir que las voces proliferen. Digamos, tienen su origen, un sello, una marca, la libertad de expresión vinculada a un deber de abstención del Estado. El Estado se demanda al Estado que no se meta, que no coarte, que no limite, que no censure las expresiones, y por ende la libertad de expresión está marcada por ese origen. Pero la pregunta central que va a marcar el desarrollo de esta unidad y que va a problematizar las intervenciones del Estado en el ámbito de la libertad de expresión es la siguiente: la libertad de expresión configura únicamente o implica únicamente una obligación negativa por parte del Estado, ¿es solo el deber de abstención del Estado o el Estado también tiene obligaciones y funciones que cumplir para asegurar la libertad de expresión? Esta pregunta, que la voy a ir respondiendo en la medida que vaya desarrollando estos contenidos, ha tomado a lo largo de la historia, digamos, o se ha verificado o impactado a lo largo de la historia en lo que se conocen como tres grandes etapas en relación a la libertad de expresión. Una primera etapa es la conocida etapa liberal o empresarial, muy vinculada a la tradición clásica, como decía, del Free Speech Tradition, que asocia la libertad de expresión con la libertad de empresa, con la posibilidad de poder eludir lo que antes se llamaba las licencias reales. Antes, digamos, en las primeras expresiones del periodismo gráfico, del periodismo impreso, cuando había que pedir una licencia real a la monarquía para poder funcionar, bueno, en ese momento la irrupción de la libertad de expresión y las demandas en relación a la libertad de expresión en este sentido clásico implicaron la libertad de empresa, la posibilidad de que las empresas periodísticas puedan montar y puedan, digamos, sus estructuras y difundir información, y a partir de esto es que se sostiene que el origen histórico de la libertad de expresión, como en su concepción clásica, tiene una fuerte vinculación con la actividad empresarial periodística. Pero a finales del siglo XIX, principio del siglo XX, comienza a, de algún modo, lo digo de manera muy sintética, pero se revaloriza el lugar del periodista, del trabajador del periodismo. Hay una frase muy común, no es exactamente así, pero la vamos digamos, después a precisar. De todas formas se entiende el sentido, que es: no podemos comparar a un trabajador o a quien se desempeña en una fábrica de cualquier orden con quien ejerce la función periodística. Quien ejerce la función periodística tiene claramente una función social, cumple con un servicio social, y por lo tanto la circulación de la información es o implica un bien público, de interés colectivo, de interés público. Entonces es así que tiene lugar una segunda etapa, un segundo momento histórico, que es la que se conoce como la etapa profesionalista, o la etapa en donde cobra un lugar central el trabajo del periodismo. Y así fue que en esta segunda etapa, en la primera parte del siglo XX, el siglo pasado, se sancionan a nivel mundial, digamos, cobra existencia normativa a través de leyes, a través de regulaciones del Estado, lo que son los estatutos del periodista. En la clase anterior, en la unidad anterior, nosotros vimos el estatuto del periodista de Argentina, que es de la década del 40. Bueno, el estatuto del periodista se inscribe en esta época histórica, en la época histórica de revalorización del rol del periodista. Pero luego, en una tercera etapa, y para que nos vayamos graficando, una etapa empresarial, individual, de la perspectiva, digamos, tradicional, liberal, clásica, una etapa profesionalista durante la primera mitad del siglo XX, con la Declaración Universal de Derechos Humanos a finales de la década del 40, en el siglo pasado, se abre una nueva etapa conocida como etapa universalista, en donde una serie de instrumentos normativos, tratados internacionales de derechos humanos, convenciones, declaraciones de principio, pero también organismos internacionales como la ONU, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, van a permitir hablar de la libertad de expresión a partir de la concepción de un derecho humano. Esta tercera etapa que estaríamos transitando con todas sus dificultades en este momento, la que se conoce como la etapa universalista.